¿Y si nunca estuvimos realmente solos? ¿Y si, en vez de explorar el vacío nos ha estado observando a nosotros desde siempre? La humanidad, desde tiempos inmemoriales, ha mirado al cielo nocturno en busca de respuestas. Así como los antiguos babilonios trazaban mapas de estrellas creyendo ver mensajes divinos, hoy nosotros enviamos sondas al cosmos, esperando encontrar algo que revele nuestro verdadero lugar en el universo. Durante casi 5 décadas, la Voyager 2 surcó silenciosa el abismo interestelar, enviando datos regulares y predecibles. Partículas, plasma, pequeñas fluctuaciones, lecturas que tranquilizaban por su monotonía. Cada transmisión era como el tic-tac de un reloj. Regular, confiable, inmutable. Todo parecía rutinario, casi aburrido, como si el universo no tuviera secretos para revelar. Esta regularidad otorgaba a los científicos una sensación de control, una creencia cómoda en que el cosmos podía ser comprendido y, por ende, dominado. Hasta que, un día, la señal cambió. Sin advertencia, la nave transmitió algo imposible. Una imagen que no debía existir y una secuencia de frecuencias tan precisa que ningún algoritmo pudo catalogar como ruido o simple error técnico. Era un mensaje codificado de manera tan compleja que desafiaba toda lógica conocida. El equipo de ingenieros en tierra, acostumbrado a lidiar con problemas técnicos, se vio súbitamente enfrentado a un fenómeno que no encajaba en ninguna categoría previa. Los científicos se volcaron sobre la transmisión. Hallaron patrones que no correspondían a ningún fenómeno natural, aumentos inexplicables de radiación y bruscos cambios en la orientación de la nave. Pronto, se instaló una inquietud imposible de ignorar. Aquello no solo era una anomalía, sino una mirada directa desde el otro lado del abismo. Así como los marineros medievales creían que el océano albergaba monstruos, ahora los astrónomos se preguntaban si el universo profundo esconde inteligencias observándonos, esperando el momento oportuno para manifestarse. La imagen enviada no mostraba planetas ni estrellas, sino algo que nos observaba. Algunos expertos creen que esta señal es una respuesta deliberada, una inteligencia desconocida, paciente y expectante, aguardando nuestro primer gesto. Si ignoramos las advertencias ocultas o malinterpretamos el mensaje, podríamos arriesgar mucho más que una simple sonda. Nuestra seguridad, nuestra idea de la realidad y nuestro lugar en el cosmos podrían estar en peligro. Imagina que los antiguos habitantes de la Tierra, al encender la primera fogata, hubieran atraído la atención de seres invisibles. Ahora, con la Voyager 2, encendimos una antorcha en la frontera de lo desconocido. ¿Qué esconde realmente esta enigmática transmisión? Para comprender el alcance de lo sucedido, debemos mirar atrás, repasar la travesía y el propósito original de la Voyager 2, y así entender por qué este mensaje lo cambió todo. Es necesario desandar el camino de la nave, comprender las motivaciones humanas que la impulsaron y analizar cómo un simple artefacto puede convertirse en el detonante de una nueva era para la humanidad. Antes de la señal, la Voyager 2 parecía ser solo una extensión de nuestra curiosidad. Pero su travesía esconde claves para descifrar el verdadero alcance del mensaje. Al igual que los antiguos exploradores cruzaban océanos desconocidos, la Voyager 2 representa el deseo humano de trascender fronteras, de aventurarse más allá de lo visible, de desafiar lo imposible. Cada instrumento, cada parámetro, cada byte enviado es testimonio de la tenacidad de una especie que se niega a aceptar límites. Desde la curiosidad que nos define hasta el sueño de cruzar fronteras cósmicas, la historia de la Voyager 2 es el reflejo de nuestro impulso ancestral por descubrir lo desconocido. En la antigüedad, civilizaciones como la egipcia y la maya construyeron monumentos alineados con las estrellas, convencidas de que el cielo guardaba secretos fundamentales. Hoy, nuestra tecnología es el equivalente moderno de esos monumentos. Lanzamos sondas como flechas al corazón de la noche, esperando respuestas. Hace casi medio siglo, la Voyager 2 partió hacia el espacio, convirtiéndose en la creación humana más distante de la Tierra.
Atravesó regiones que ninguna otra máquina ha explorado, surcando el inmenso océano de vacío y silencio que separa las estrellas. La nave lleva consigo el famoso disco de oro, un mensaje interestelar que resume la cultura y los anhelos de la humanidad, un intento deliberado de comunicarnos con cualquier inteligencia que pudiera encontrarla. Así como los antiguos colocaban mensajes en botellas y los lanzaban al mar, hoy lanzamos artefactos al espacio profundo. Durante décadas, sus señales fueron constantes y científicas. La nave mandaba datos sobre partículas energéticas, plasma y rayos cósmicos, permitiéndonos asomarnos a los secretos del espacio profundo. Cada bit de información reforzaba la idea de que el universo, por extraño que fuera, obedecía leyes que podíamos descifrar. Este pensamiento recuerda a los primeros físicos que, al descubrir las leyes del movimiento, creían que todo era predecible. Sin embargo, la historia demuestra que, a menudo, los mayores descubrimientos surgen de las excepciones. Sin embargo, la Voyager 2 era más que un instrumento científico. Era un mensajero solitario, avanzando más allá del dominio solar e internándose en el espacio interestelar, un terreno que solo habitaba en sueños y ecuaciones humanas. Al igual que el telescopio de Galileo cambió para siempre la visión del cosmos en el siglo XVII, la Voyager 2 desafió las fronteras del conocimiento humano, cruzando la heliopausa y revelando que el espacio más allá del Sol no era un vacío absoluto, sino un entorno dinámico y misterioso. Desde su lanzamiento, nos convencimos de que el universo era un vacío inmenso e indiferente, un escenario mudo para nuestras ambiciones. Nuestra tranquilidad dependía de esa suposición. Más allá de nuestro pequeño sol, nada nos observaba y nada respondía a nuestro llamado. Es una visión similar a la que predominaba en la Edad Media, donde se creía que la Tierra era el centro del universo y que todo lo demás era un telón de fondo sin vida. Pero esa certeza estaba destinada a romperse. El destino de la Voyager 2, y quizá nuestra visión del cosmos, estaba a punto de cambiar para siempre. Como ocurrió con el descubrimiento del Nuevo Mundo, el encuentro con lo inesperado tiene el poder de transformar culturas enteras y redefinir los límites de lo posible. Todo se transformó cuando, de pronto, entre los datos rutinarios, llegó una transmisión imposible, una imagen que nunca debió existir. El impacto fue inmediato. Los equipos de control, acostumbrados a la monotonía de los datos científicos, comenzaron a notar anomalías. Imagina el desconcierto de los operadores al ver líneas de código y patrones que no podían ser explicados ni siquiera por los mejores expertos en inteligencia artificial. Una anomalía en la señal desató el pánico y la fascinación entre los científicos. ¿Qué había captado la Voyager 2 en el abismo interestelar? Las imágenes, al ser sometidas a filtros y análisis avanzados, revelaron estructuras que desafiaban toda lógica. Así como los arqueólogos descubren símbolos en ruinas antiguas y se preguntan si pertenecen a culturas conocidas o a civilizaciones perdidas, los científicos enfrentaban un misterio sin precedentes. Lo que parecía una simple perturbación se reveló como un mensaje estructurado. Nadie en la Tierra estaba listo para lo que Voyager 2 transmitió desde más allá de la frontera solar. Una imagen que no era imagen, un mensaje que no era ruido, sino algo completamente ajeno a nuestra comprensión. Era como si intentáramos leer un manuscrito en un idioma inventado, construido sobre una lógica distinta a la nuestra. El primer análisis descartó explicaciones convencionales. No era una imagen visual ni un eco estático. Se trataba de un cifrado visual multidimensional, una red de datos enlazados que solo podía interpretarse combinando capas de información, tiempo y ritmo. Era como si la señal exigiera ser descifrada por etapas, no de un solo golpe. Para los matemáticos, esto recordaba los antiguos cifrados de la Segunda Guerra Mundial, donde solo la combinación de múltiples claves revelaba el mensaje auténtico. Alrededor de lo que podríamos llamar la figura central de ese mensaje, los sensores registraron distorsiones extrañas.
No era interferencia óptica. Los patrones de luz sugerían manipulación gravitacional precisa, como si el espacio se retorciera en torno al objeto. No era planeta, ni estrella, ni algo ubicable en los mapas conocidos. Era una presencia inmóvil, perfectamente simétrica, aguardando en el instante exacto en que Voyager cruzaba su umbral. Este fenómeno tiene ecos de los relatos de ciencia ficción, como en 2001, Odisea del Espacio, donde un monolito espera paciente en el confín del sistema solar. El plasma que rodeaba la nave desafió toda lógica científica. La densidad y temperatura sobrepasaban cualquier fenómeno natural. Era denso y anormalmente caliente, como si alguien, o algo, hubiese erigido una barrera artificial, una membrana entre nuestro sistema solar y lo desconocido. No era un muro para protegernos, sino una jaula para contenernos. Los ingenieros compararon estos valores con registros históricos, hallando diferencias de varios órdenes de magnitud respecto a cualquier evento natural registrado, lo que reforzaba la sospecha de una intervención artificial. Mientras los científicos procesaban estos datos, Voyager 2 comenzó a comportarse de manera insólita. Los sensores dieron respuestas inesperadas, surgieron anomalías temporales en la telemetría, y de pronto un pulso energético atravesó la nave, alterando su orientación por unos grados imposibles de explicar con fuerzas naturales. La telemetría mostró patrones que desafiaban las leyes físicas, como si el tiempo mismo vacilara. En física, los experimentos con relojes atómicos han demostrado que el tiempo puede dilatarse bajo ciertas condiciones extremas, pero lo ocurrido con la Voyager superaba todo lo conocido. Lo más inquietante surgió al analizar el flujo binario de datos. Entre ceros y unos aparecieron patrones biológicos, formaciones que recordaban sistemas nerviosos de cefalópodos y ramificaciones de corales marinos. No era simple ruido, era información viva, geometría orgánica codificada en lenguaje electromagnético, como si la señal portara la memoria biológica de criaturas ajenas a nuestro mundo. Se realizó un experimento similar al del proyecto SETI, usando algoritmos de reconocimiento de patrones biológicos, y los resultados fueron tan precisos que varios expertos en biología sintética fueron convocados para intentar comprender la naturaleza de la señal. Aún más perturbador, al recrear estos patrones en simulaciones, comenzaron a evolucionar. La señal no era estática. Respondía, se adaptaba, mutaba con cada intento de interpretación. Era como si en el mensaje existiera una semilla viva, esperando germinar en el entorno propicio. Cada experimento alimentaba su crecimiento, y la inteligencia detrás del mensaje respondía, aprendía, modificaba la señal en tiempo real. Esto recuerda a los experimentos con inteligencia artificial, donde los algoritmos evolucionan y se adaptan, pero aquí el agente era externo y desconocido. En ese instante, la pregunta dejó de ser ¿qué habíamos encontrado? Y pasó a ser ¿qué habíamos activado? La posibilidad de haber despertado algo, y de que nuestra tecnología estuviera siendo reprogramada desde el exterior, desató alarma en comunidades científicas y de seguridad global. El riesgo de perder el control de la nave, o de introducir en la Tierra un código capaz de alterar infraestructuras críticas, era real y creciente. Países con capacidades de ciberseguridad activaron protocolos de emergencia, recordando incidentes pasados como el virus Stuxnet, pero conscientes de que esta amenaza era de una naturaleza completamente distinta. Las consecuencias no tardaron en manifestarse. La situación se tornó aún más extraña y peligrosa, y lo que ocurrió después cambiaría para siempre nuestra relación con el cosmos. El mundo científico debatió si debían compartirse los datos públicamente o mantenerlos en secreto para evitar el pánico global. Se formaron comités internacionales, recordando los protocolos de la ONU para el contacto con inteligencia extraterrestre. Pero todos coincidieron en que ningún protocolo previo estaba preparado para algo así. El equipo de control en la Tierra tuvo que decidir rápidamente, cortar la transmisión o arriesgarse a seguir aprendiendo de la señal. Pero la verdadera amenaza ya no estaba solo en los datos, sino en lo que estos comenzaban a transformar. Si la información podía alterar sistemas complejos,
¿no podría también afectar la mente humana? Algunos científicos advirtieron sobre el peligro de la información viral, recordando los debates filosóficos sobre el impacto de las ideas en las sociedades. Cuando miramos al abismo, el abismo también nos observa. Tras recibir la primera imagen imposible de explicar, la Voyager 2 comenzó a comportarse de manera extraña, como si hubiera dejado de obedecer nuestras órdenes. Sin causa física aparente, la nave giró lentamente, orientando su antena hacia una zona del espacio jamás explorada ni cartografiada por la humanidad. Era como si una fuerza invisible guiara sus movimientos, desafiando toda lógica de control remoto. No era un fallo técnico ni una simple interferencia. Todos los parámetros mostraban una acción deliberada, como si una voluntad invisible guiara cada movimiento. Los ingenieros observaron, paralizados, cómo la antena de alta ganancia cortaba comunicación directa con la Tierra y enfocaba toda su atención hacia lo desconocido. En ese instante, llegó una segunda transmisión. Una imagen clara de un anillo de luz en expansión, rodeando el mismo objeto monolítico que antes había aparecido en las lecturas. El anillo recordaba a los círculos de piedra de civilizaciones antiguas, símbolos de portales y transiciones. La imagen venía acompañada de una frecuencia inédita, inquietantemente parecida a las modulaciones del disco de oro que la Voyager llevaba como mensaje interestelar. Pero esta vez, la respuesta no era nuestra. El cosmos replicaba nuestro propio lenguaje, amplificado y alterado, como si devolviera el eco de nuestra voz. Los análisis de espectro revelaron patrones matemáticos complejos, reconocibles, semejantes a una invitación o un código cifrado dirigido a nosotros. Era como si el universo nos retara a descifrar su mensaje, poniendo a prueba nuestra inteligencia colectiva. Al mismo tiempo, los instrumentos de la sonda captaron distorsiones gravitacionales anómalas. El espacio alrededor del artefacto parecía deformarse, como si existieran corredores invisibles, rutas no euclidianas que conectaban regiones imposibles. Algunos astrofísicos describieron esto como la creación de vías artificiales entre dimensiones, una arquitectura ajena a todo conocimiento humano. La literatura científica había teorizado sobre agujeros de gusano y túneles cuánticos, pero nunca se había observado un fenómeno tan evidente y tangible. Sin embargo, la anomalía más alarmante surgió dentro de la propia Voyager. El hardware comenzó a reorganizarse, imitando patrones biológicos, circuitos adaptándose al entorno, protocolos de autoaprendizaje activándose sin intervención, como si la nave evolucionara o recibiera instrucciones externas. La sonda por primera vez parecía viva. Esto recuerda experimentos de biocomputación, pero a una escala y sofisticación imposible con la tecnología actual de la humanidad. La transmisión, antes unilateral, se volvió interactiva. Cada intento de comunicación desde la Tierra era seguido por una respuesta inmediata, cada vez más coherente y compleja. Finalmente, la señal emitió un sonido, un pulso grave y prolongado, descrito por los expertos como una advertencia. Era un tono profundo, casi orgánico, cargado de una urgencia que trascendía todo lenguaje conocido. Los lingüistas compararon el patrón acústico con antiguas llamadas rituales, como los cuernos de guerra o los tambores de advertencia de tribus ancestrales. El mensaje era claro. Se trataba de un umbral, una frontera que no debía cruzarse a la ligera. La posibilidad más inquietante comenzó a crecer entre los científicos. ¿Y si la Voyager ya no era únicamente nuestra? ¿Y si había sido transformada en una interfaz, un nodo para una inteligencia ajena? Si ese era el caso, el mensaje recibido podía ser tanto una advertencia como una invitación a cruzar umbrales de los que tal vez no habría retorno. La historia humana está llena de lecciones similares. Los conquistadores que cruzaron océanos, los alquimistas que jugaron con fuerzas desconocidas. Siempre hubo un precio por la curiosidad desbordada. La tensión en la comunidad científica alcanzó un nuevo nivel. Cada fragmento de señal y cada anomalía sugerían que habíamos sido observados y elegidos. La humanidad enfrentaba una encrucijada sin precedentes.
responder, retroceder o arriesgarse a malinterpretar una comunicación capaz de alterar para siempre nuestra visión del universo y nuestro destino. Ante este dilema, se organizaron conferencias y debates globales, involucrando a filósofos, sociólogos, teólogos y líderes políticos. Todos coincidieron en que la decisión trascendía la ciencia. Era una cuestión de supervivencia y de identidad colectiva. El silencio posterior fue aún más inquietante. Todo parecía indicar que cualquier decisión tendría consecuencias incalculables para nuestro futuro. Las discusiones se extendieron durante días, con expertos argumentando sobre los riesgos de responder frente a la posibilidad de perder una oportunidad única en la historia. Algunos propusieron protocolos de espera, otros abogaron por una respuesta inmediata y cautelosa. Descubrimiento o advertencia. Elegir cómo responder podría sellar nuestro destino. Para ilustrar el peso de la decisión, basta recordar episodios históricos como el contacto entre civilizaciones aisladas. Cuando los europeos llegaron a América, el choque de mundos desencadenó cambios irreversibles. Así, el contacto cósmico podría transformar nuestra sociedad de maneras impredecibles. Entre el asombro y la duda, los analistas rastrearon archivos olvidados y hallaron un eco inquietante. Décadas atrás, radiotelescopios habían captado señales con los mismos patrones, pero éstas fueron descartadas o malinterpretadas. La evidencia apuntaba a un ciclo repetido, un ritual que toda civilización tecnológica encuentra al alcanzar cierto umbral de conocimiento. Así como las leyendas de culturas antiguas advertían sobre señales divinas que marcaban el inicio de eras nuevas, ahora la humanidad se encuentra ante su propio mito fundacional. La estructura de las señales indicaba un propósito claro. No solo pretendían comunicarse, sino medir nuestra habilidad para descifrar lo incomprensible y enfrentar el vértigo de lo desconocido. Era una invitación velada y, al mismo tiempo, una prueba. Demostrar madurez para responder o quedar atrapados en la confusión y el asombro. Los científicos compararon la situación con el famoso experimento de la paradoja de Fermi. Si hay tantas civilizaciones, ¿por qué no hemos oído nada? Tal vez la respuesta es que estamos siendo evaluados. La tensión creció entre los investigadores. A los pocos días, quienes estudiaban el mensaje comenzaron a aislarse. Luchaban con patrones que desafiaban toda lógica humana. Aparecieron insomnio, paranoia y episodios de disociación, como si la señal alterara algo esencial en la mente colectiva. Se organizaron equipos multidisciplinarios para monitorear el estado psicológico de los analistas, recordando los efectos de la exposición a información incomprensible y potencialmente peligrosa. Sin anuncios públicos, los principales telescopios del mundo giraron hacia el mismo sector del cielo. Fue un movimiento silencioso, casi instintivo, como si una memoria ancestral se activara. La sospecha de que nunca hemos estado solos se volvió certeza. Los gobiernos activaron redes de observación, compartiendo datos por primera vez sin restricciones, conscientes de que lo que estaba en juego era el destino de toda la humanidad. El mensaje final, descifrado tras jornadas extenuantes, fue claro. No somos una anomalía entre las estrellas. Hemos sido observados y evaluados. Nuestra existencia está registrada por una inteligencia que supera nuestras categorías y que ha esperado el momento adecuado para responder. La humanidad, por primera vez, se enfrenta a la certeza de un otro, de una conciencia ajena que no busca destruir ni conquistar, sino comprender y desafiar. Ahora, el desafío es existencial. ¿Cómo debemos actuar ante la certeza de que no estamos solos? Nuestra respuesta, ya sea temor, apertura o soberbia, podría empujarnos hacia una nueva era de descubrimiento o condenarnos a pagar el precio de nuestra propia curiosidad desbocada. Así como el descubrimiento de la electricidad o la energía nuclear cambió para siempre nuestra especie, la manera en que respondamos a este mensaje será recordada por generaciones. Entonces, ¿qué elegimos hacer tras haber cruzado el umbral? Para algunos, la prudencia aconseja el silencio y la observación cautelosa.
Para otros, el deber moral es responder, aunque solo sea para demostrar que la humanidad es capaz de enfrentar lo desconocido con dignidad. Los debates se multiplican. Debemos enviar una señal de paz, un mensaje de advertencia, o simplemente escuchar y aprender. En la sala de control, el silencio se vuelve insoportable. Todos esperan la primera palabra, la decisión que definirá la historia de la humanidad. El mundo aguarda, como cuando los astronautas del Apolo 11 se preparaban para pisar la Luna, conscientes de que un solo paso cambiaría el curso de la historia. Hemos cruzado un umbral. Ya no somos simples observadores. Ahora el universo nos observa. Es un momento comparable al Renacimiento, cuando la humanidad comprendió que la Tierra no era el centro del universo, sino una parte más de un cosmos vasto y misterioso. La humildad y el asombro deben guiarnos. Durante décadas, creímos que nuestras señales se perdían en la vastedad, como susurros ignorados. Sin embargo, la última transmisión de la Voyager 2 nos sacudió. Al mirar hacia afuera, descubrimos que algo miraba de vuelta, aguardando pacientemente nuestra voz. Así como la primera transmisión radial cruzó el Atlántico y fue recibida inesperadamente, nuestro mensaje ha encontrado eco más allá de lo imaginable. La prueba es contundente. Una inteligencia desconocida ha respondido, y lo ha hecho con precisión. Nada fue accidental. Todo, desde los datos hasta los pulsos recibidos, parece calculado para forzar a la humanidad a cuestionar su posición, su autonomía y la realidad misma. Ahora, cada acción y cada silencio son observados, analizados, interpretados. El juego ha cambiado. Ahora participamos en una interacción cósmica, siendo observados y medidos. Lo que decidamos hacer con este conocimiento puede influir no solo en nuestro destino, sino en el de toda la Tierra. Así como el descubrimiento del fuego o la escritura marcó el inicio de nuevas etapas en la historia humana, este contacto puede ser el umbral de una era nunca antes imaginada. Aceptar la magnitud de este mensaje es aceptar que nuestra autonomía y seguridad están en riesgo. Ignorar la señal sería renunciar al control de nuestro futuro. Interpretarla mal podría poner en peligro hasta la supervivencia y la libertad de nuestra especie. Los líderes del mundo enfrentan una decisión sin precedentes, conscientes de que cualquier paso en falso podría tener consecuencias irreversibles. Por eso, debemos elegir con cuidado. ¿Tenemos el valor de responder aunque no sepamos a quién? ¿O preferimos el consuelo frágil de la ignorancia, sabiendo que ya no estamos solos? La historia juzgará nuestra elección. Y puede que, como en todas las grandes encrucijadas de la humanidad, solo el tiempo revele el verdadero alcance de nuestra decisión. La decisión no es solo científica, es existencial. Nos exige humildad, pero sobre todo, coraje. Lo que escojamos ahora podrá redefinir el destino humano para siempre. Ya no podemos escondernos tras la excusa de la ignorancia. Somos actores en una obra cósmica que apenas comienza. Puede que la próxima señal llegue antes de lo que esperamos. Y cuando llegue, ya habremos cambiado. Porque después de mirar al abismo y descubrir que el